Problema 3.64. Hay el voltaje V0 y la corriente I0 en el siguiente circuito. Ok, tenemos aquí V0 y la corriente I0 la tenemos de acá, I0. Ok, entonces aquí viene I0. Hagamos el análisis. Tenemos nuestra malla 1. Y 1 tenemos aquí. Tenemos otra malla aquí. 2. Y tenemos otra malla aquí. Y 3. Aquí no voy a poner una malla porque en esta malla solamente tenemos dos fuentes de corriente. No tenemos ni una resistencia, por lo tanto no se toma una malla aquí. Tened eso en cuenta. Si tuviéramos aquí una resistencia, sí sería otra malla. Pero como no tenemos ni una resistencia, no se toma. Ok, aquí sí tenemos. Aquí igual tenemos esta malla y una resistencia. Y en esta malla también tenemos una resistencia, pues sí se toma así. Entonces, si hacemos el. Aquí tenemos una fuente de corriente y aquí tenemos otra fuente de corriente. Entonces, entre esta y esta se va a hacer una supermalla. Todo eso va a ser una supermalla. Todo eso va a ser una supermalla. ¿Ok? Entonces, hagamos el análisis en la supermalla. Esta y esta. Entonces, hacemos el análisis. Pasó primero por el voltaje. Pasó primero por menos 100. Que estamos pasando aquí primero por menos. Y recorriendo pasamos más la resistencia de 50 por la corriente I1. Seguimos pasando más la resistencia de 10 ohms. Esta resistencia está siendo afectada por las dos corrientes, por la corriente I1 menos la corriente I2. Como estamos trabajando en la malla 1, por eso I1 queda positivo. Sigue recorriendo. Y pasamos primero por menos. Menos 4 y 0. Sigue recorriendo. Más 40 por I3. Y ya hicimos el recorrido. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces así queda nuestra ecuación. Ahora hay que reducir esto. ¿Cómo va a quedar? Reduciendo esto. Tenemos aquí menos 100. Ese 100 lo podemos pasar al otro lado. Quedaría positivo. 100 es igual a términos. De I1 tenemos aquí 50. Y aquí tenemos 10. Tendríamos en total términos de I1 60 y 1. Sumando estos términos. Menos términos de I2. Tenemos menos 10 y 2. Términos de I3. Más 40 y 3. Menos 4 y 0. Esa es nuestra ecuación. Así queda nuestra ecuación de la supermalla. Ok, entonces, de la malla 2, esta malla, ¿qué podemos hacer? Entonces, el recorrido, pasamos por la resistencia de 10 ohms. Está siendo afectada por la corriente I2 menos I1. Ahora, como I2, estamos trabajando en la malla 2, I2 ya queda positivo. Ok, entonces, el recorrido más 4 y 0. Perdón, más. ¿Quién faltó esa resistencia? 10 por la corriente I2 es igual a 0. Entonces, términos de I1 tenemos menos 10 y 1. Términos de I2 tenemos estos 10 más 20 y 2. Términos de I3 no tenemos, pero tenemos términos de I0 más 4 y 0. Esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces es nuestra ecuación. Es nuestra ecuación 2. Entonces es nuestra ecuación número 1. ¿Ok? Entonces es nuestra ecuación. Ahora, vemos que esas dos ecuaciones tienen términos de I0. ¿Ok? Entonces términos de este término de I0 hay que buscarlo. ¿Dónde está I0? Aquí. Nos dice que la corriente que baja por esta resistencia es I0. Entonces la corriente aquí es I0. Entonces tenemos la corriente I1 que viene de esa manera. I1 entra aquí. I1. Y tenemos la corriente I2 que viene de esta manera. I2. ¿Ok? Entonces tenemos aquí este nodo. Sabemos que todas las corrientes que entran al nodo va a ser igual a todo lo que sale. Entonces, ¿qué corriente está entrando a este nodo? I1.
¿Qué otra corriente está entrando? Es la única que está entrando, va a ser igual a todo lo que sale. ¿Qué corriente está saliendo? I0 más I2. Por lo tanto, la corriente I0 va a ser igual a I1 menos I2. ¿Ok? La corriente I0 es igual a I1 menos I2. Esa sería nuestra ecuación número 3. Entonces, esto lo podemos sustituir en la primera ecuación con términos de I1. Tendríamos que 100 es igual a 60 y 1, perdón, menos 10 y 2 más 40 y 3 menos 4. ¿Cuánto vale I0? Y 1 menos y 2. Entonces, resolviendo esto tenemos que 100 es igual a términos de I1. Tenemos aquí 60 y aquí menos 4. Entonces tendríamos 56 y 1. Términos de I2. Quitemos menos por menos, nos da más. Tenemos 4 y 2. Menos 6 y 2. Y más 40 y 3. Esa sería nuestra nueva ecuación 1. Nuestra nueva ecuación 1. De la misma manera, aquí tenemos términos de I0. I0, ¿cuánto vale? Esto vale. Entonces, tendríamos que menos 10 por I1 más 20 por I2 más 4 y 0. ¿Cuánto vale I0? Digamos que vale I1 menos I2. Es igual a 0. Entonces, resolviendo esto, tenemos que términos de I1. Tenemos menos 10 más 4. Nos da un valor de menos 6. I1. Términos de I2. Tenemos 20. Y aquí tenemos menos 4. 16 y 2. Es igual a 0. Esa es nuestra nueva ecuación número 2. Si nos falta otra ecuación. ¿Dónde saco la otra ecuación? Cuando tengamos una fuente de corriente entre dos mallas, ahí se va a sacar la siguiente ecuación. En el nodo que esté en común. En este caso dijimos que esta y esta están en común. Se hace una supermalla entre estas tres. Por lo tanto, en ese nodo se va a hacer el análisis de nodos para calcular la siguiente, para sacar la siguiente ecuación. Entonces, tenemos que I1 viene de esa manera. I1 viene de la corriente I1. Entonces la corriente I1 viene así. Acá tenemos I3 viene, por lo tanto I3 llega así. Y aquí ya tenemos nuestras dos corrientes que ya nos está diciendo la dirección. Entonces tenemos este nodo. Todo lo que entra a un nodo va a ser igual a todo lo que sale. ¿Qué está entrando a este nodo? Está entrando la corriente de 0.2 P0. ¿Qué otra corriente está entrando a este nodo? Más I3. Esta corriente está entrando a este nodo. ¿Qué otra está entrando? Son las únicas dos que están entrando. Es igual a todo lo que sale. ¿Qué corriente está saliendo? 2 amperes más la corriente I1. Entonces, tenemos esta ecuación. Pero aquí tenemos que estar en términos de B0. Esto hay que convertirlo en términos de corriente. Entonces, hay que saber cuánto vale B0. ¿Dónde está B0? Aquí está B0. B0. B0 es el voltaje que se siente en esa resistencia. Sabemos que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Por lo tanto, voltaje 0 va a ser igual a, si ya tenemos aquí que es una resistencia de 10 por la corriente que pasa en esa resistencia. 10 por la corriente que pasa en esa resistencia. ¿Qué corriente pasa en esa resistencia? Pues I2. Por lo tanto, B0 es igual a resistencia por corriente. El valor de resistencia es de 10 y la corriente que pasa por resistencia es de es I2. Entonces tenemos esto, B0 igual a 10 por I2. Sustituyendo tendríamos que 10 por punto 2 nos da un valor de 2. Por lo tanto, 2 y 2 más y 3 es igual a 2 más y 1. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra nueva ecuación. Ecuación 4. ¿Ok? Entonces, tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 4. Entonces, tenemos tres ecuaciones.
esta. Resolviendo estas ecuaciones nos va a dar una corriente de I1 igual a 0.300, no, 3031,37 amperes. Una corriente de I2 igual a 0. amperes. Y una corriente de I3 igual a 2.07 amperes. Entonces ya tenemos nuestras tres corrientes, I1, I2 y 3, resolviendo estas tres ecuaciones. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? Voltaje 0. Dijimos que el voltaje 0 es igual a la corriente, no, la corriente por la resistencia. V0 es igual a corriente por la resistencia. ¿Cuánto vale I2? I2 dijimos que vale 0. Aquí está I2. Por lo tanto, V0 va a ser 10 por la corriente I2. Nos va a dar lo de 1.364 volts. Ya tenemos nuestra corriente I2. No, nuestra corriente I2, por tanto, voltaje 0. ¿Qué otra nos está pidiendo? La corriente I0. ¿Cuánto vale I0? I0 dijimos que vale I1 menos I2. ¿Cuánto vale I1? Aquí está I1. Menos I2 tenemos una corriente de 196.06 miliamperes. Ok, entonces ya tenemos una corriente I0. Con eso tenemos resuelto este problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 3.65. Hay las corrientes de lazo del siguiente circuito. Ok, ya tenemos aquí I1, I2, I3, I4 y 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mallas. Ok, no tenemos ni una super malla porque no tenemos ni una fuente de corriente. Solamente son puras resistencias y fuentes de voltaje. Ok, entonces iniciamos el análisis en la malla 1. Hacemos el análisis. Pasamos primero por menos 12. Más, estoy recorriendo. Tenemos aquí 5 más 1 más 6, 12. Más 12 y 1. Esta resistencia está afectada por estas dos. Pero aquí le vamos a poner menos 4 y 4. Perdón, menos 1. La resistencia es de 1 ohm. Y menos 6 por I2 es igual a 0. Entonces la primera ecuación. Porque queda así. Tenemos todas las resistencias, sería 5 más 1 más 6 nos da 12 y 1. Esta está afectada por esta. Entonces, menos 1 y 4. Y esta está afectada por la corriente I2. Menos 6 y 2. Malla 2. Tenemos 6 más 1, 7. Más 1, 8. Más 8, 16. Y 2. Menos 6 y 1. Esa resistencia está afectada por esta. Entonces, negativo. Menos 1 por I4. Estoy recorriendo. Menos 1 por I5. Menos 8 por I3 es igual a 0. Nuestra ecuación número 2. Malla 3. Tenemos 8. Aquí tenemos 6. 8 más 6 más 1. Tenemos un valor de 15 y 3. Esta está afectada por esta. Menos 8 y 2. Menos 1 y 5. Esta, pues esta solamente está afectada por esta. Y pasamos primero por menos. Menos 9 es igual a 0. Es nuestra ecuación número 3. Vamos con nuestra malla número 4. Tenemos 3 más 1 más 1, 5. 5 por I4. Esta resistencia está afectada. Menos 1 por I1. Y menos 1 por I2. Y pasamos primero por negativo. Menos 6 es igual a 0. Esta es nuestra ecuación número 4. Ahora vamos con esto. Tenemos 4 más 2, 6. Más 1, más 1, 8. Por la corriente I5. Ahora sí, veamos cuál. Esta está afectada. Menos 1 por I3. Menos 1 por I2. Menos 2 por I4. Y si recorriendo, pasamos primero por menos 10 es igual a 0. Todo el recorrido, esas son las velocidades del reloj. Entonces ya tenemos nuestra ecuación número
5. Tenemos nuestras 5 ecuaciones. Ok, con 5 incógnitas. I1, I2, I3, I4 y I5. Por lo tanto, resolviendo esto tendremos que una corriente de I1 igual a 2.17 amperes. Una corriente de I2 igual a 1.99 amperes. Una corriente de I3 igual a 1.81 amperes. Una corriente de I4 igual a 2.09 amperes. Y una corriente de I5 igual a 2.24 amperes. Entonces con eso ya tenemos resuelto el problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 3.66. Hay las corrientes de lazo en el siguiente circuito. Que tenemos 5 mallas. No tenemos ni una fuente de corriente. Por lo tanto no hay una supermalla. No se forma ni una supermalla. Entonces hagamos el análisis en la malla 1. Entonces, ¿cuántas resistencias tenemos? Tenemos 3 resistencias. Tenemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Entonces la resistencia de 8 más 10 más 4 más la resistencia de 2 más la resistencia de 6. Entonces 8 más 10 más 4 más 2 más 6 nos da un valor de 30 por la corriente I1. Ahora sí, veamos qué resistencia está afectada por otra malla aquí. Menos 4 y 2. Aquí. Menos 2 por I4. Y esta. Menos 6 por I3. Si hacemos recorrido, paso primero por negativo. Menos 12 es igual a 0. Tenemos nuestra ecuación número 1. Ahora sí, vamos con la malla 2. Tenemos una resistencia de 4 más 10 más 8 más 6 más 2. Entonces una resistencia de 30 por I2. Ahora vemos cuál está afectado por otra malla, esta. Menos 4 por I1. Esta. Menos 6 por I5. Menos 2 por I4. Y llegamos a nuestra fuente. Pasamos primero por menos. Menos 24. Es igual a 0. Esa sería nuestra ecuación número 2. Ahora vamos con nuestra siguiente malla. La malla 3. Tenemos una resistencia de 8 más 6 más 4. Entonces tenemos una resistencia de 18 por I3. Ahora, ¿cuál está afectado? ¿Qué resistencia está afectada por otra malla? Sería esta. Menos 6 por I1. Menos 4 por I4. Esta solamente está afectada por la malla I3. Entonces, y hacemos el recorrido. Pasamos primero por menos. Menos 30 es igual a 0. Nuestra ecuación número 3. Ahora, la malla 4. Entonces, resistencia de 4 más 2 más 2 más 4. Una resistencia de 12 por I4. Ahora sí, veamos qué resistencia afectada por otra malla. Esta. Menos 4 por I3. Menos 2 por I1. Menos 2 por I2. Menos 4 por I5. Aquí no tenemos ni una fuente, por lo tanto esto va a ser igual a 0. Entonces nuestra ecuación número 4. Vamos en la malla 5. Tenemos la resistencia de 4 más 6 más 8. Una resistencia de 18 por I5. Ahora sí, esta está afectada por los dos. Menos 4 por I4. Menos 6 por I2. Este está afectado, esa resistencia está afectada por esa corriente. Eso solamente por eso. Y pasamos primero por positivo. Hacemos el recorrido, pasamos primero por positivo. Más 32 es igual a 0. Esa sería nuestra ecuación número 5. Ahora vamos con nuestra ecuación número... No, serían todas 5 ecuaciones. Entonces, si tenemos eso, podemos decir que
tendremos una corriente de I1 igual a menos 0.27 amperes. Una corriente de I2 igual a menos 1.04 amperes. Y una corriente I3 igual a 1.46 amperes. Corriente de I3 igual a menos 0.47 amperes. Y una corriente de I, aquí una corriente I4 y aquí una corriente I5 igual a menos 2.23 amperes. Entonces ya tenemos nuestras 5 corrientes. Con eso está resuelto este problema.